Bueno, chicos, vamos a comenzar. A ver, terminamos un poco con estas ideas del capítulo 11 y luego vamos a los ejercicios que enviamos de tarea, ¿ya? Bueno, la semana anterior, la última clase, terminamos analizando esta idea de capital físico frente a capital humano y dijimos que también se podía constituir como un factor separado, factor productivo separado, y la idea era ver cuál es el efecto que generaba en la producción o en las variaciones de la producción. Entonces, en este sentido, matemáticamente en nuestro modelo, pues lo que hacemos es añadir como tal ese capital humano, ¿sí? Esta letra H, y como diríamos para que nuestro análisis sea coherente con lo que es el estado estacionario, dividíamos para N, para tener en este caso también lo que es el capital humano respecto al trabajo o por trabajador. Entonces, en ese sentido, vemos que nuestra función básica de producción por trabajador, básicamente, o a nuestra producción básica de producción por trabajador, se añade lo que es el capital por trabajador, y es básicamente la idea. Bueno, aquí en el texto nos pone un ejemplo de cómo podríamos contabilizarlo. Eso realmente lo pone como un ejercicio numérico más que nada, porque después, más bien, al capital humano lo analizamos, diríamos, hasta cierto punto, incluido en la tecnología. Pero bueno, también aquí el autor nos hace este pequeño cálculo. Del punto de vista de la fórmula, de la función de producción por trabajador, pues obviamente tenemos tanto un efecto positivo como negativo. Aunque vamos a ver más adelante que el texto también nos menciona que a pesar de que tienen una lógica bastante, diríamos, similar, el capital humano tiene algunas ventajas, ¿sí? Respecto al capital físico. Ambos se deprecian, esta es una situación o una característica interesante. Sin embargo, el capital humano tiende a depreciarse a un ritmo más lento. Eso obviamente tiene sus ventajas y eso hace que sea un factor importante al momento de considerar cuáles serían las políticas para que se genere este crecimiento de un país. Y en ese sentido, pues es importante mencionar que también tiene un efecto positivo, así como lo tiene el capital por trabajador, el capital humano, bueno, el capital físico por trabajador, también el capital humano por trabajador tiene un efecto positivo. Y bueno, aquí, en este caso, ¿cómo haríamos para calcular este indicador en el ejemplo que se pone en el texto? Pues básicamente nos dice que deberíamos sumar los distintos diferentes de capital, los distintos tipos de capital, y en ese sentido, pues ir calculando el capital humano total que le corresponde, diríamos, en una economía. Por ejemplo, el caso de una economía que cuenta con 100 trabajadores, la mitad no cualificados y la mitad cualificados. Eso desde la perspectiva de la teoría del capital humano implicaría que los que son más cualificados pues obviamente tienen una probabilidad mayor de tener una remuneración más significativa. Y en ese sentido, por ejemplo, suponemos que el salario relativo de los cualificados es el doble del salario de los no cualificados. En promedio, diríamos que eso se cumple en la mayoría de las economías. Básicamente, las personas que tienen mayor nivel de cualificaciones, no solo nos referimos a formación profesional en una institución de tercer nivel, sino a la experiencia como tal también. En ese sentido, pues, existe como tal este dato de que el salario relativo de los cualificados, por ejemplo, sea el doble de los no cualificados, y en ese sentido, pues sacamos un valor del capital humano, y como la fórmula dice capital humano para trabajador, pues obviamente habían 100 trabajadores, esos 150 se dividen para 100 y básicamente el capital por trabajador, en este caso el capital humano por trabajador, correspondería a 1.5. Es un ejercicio más algebraico que en el texto se escribe, pero que en realidad después lo vamos a hacer referencia, pero no vamos a hacer cálculos del capital humano, más bien lo vamos a incluir o va a estar incluido en lo que es la tecnología, ¿sí? Y bueno, básicamente la idea es que hasta cierto punto este capital humano pues va a tener un efecto significativo, un efecto positivo en lo que es la producción por trabajador, y en ese sentido también debemos considerarlo. Los países no solo deben invertir más en maquinaria, en equipos, en fábricas, sino también en la formación, en la experiencia de su mano de obra. Eso obviamente va a redundar en beneficios positivos para esa economía,
porque las personas con mayor capital humano pues van a estar en la capacidad de poder hoy en día, por ejemplo, operar maquinarias que ya tengan hasta cierto punto, diríamos, cierto nivel de complejidad, y eso hace que, por ejemplo, también tengamos un efecto positivo en la productividad, ¿sí? Obviamente, estas personas que pueden utilizar esta maquinaria van a producir una mayor cantidad de unidades en un tiempo menor que lo hacen aquellas personas que están más relacionadas con un trabajo manual, con un trabajo, diríamos, un poco más operativo y que no implica el uso de este tipo de capital físico, que obviamente incide de manera importante. Entonces, en ese sentido, incluso para que el capital físico, en cuanto a maquinaria, equipos, genere el nivel de productividad suficiente, los trabajadores deben contar con cierto nivel de capital humano para obviamente poder manipular y operar esa máquina. Entonces, es un factor sumamente importante, aunque bueno, lo vemos de manera más directa en lo que es tecnología, porque bueno, decimos en este caso que la innovación y la tecnología está relacionado con este tema del capital humano. Bueno, y dentro bueno, más bien en el contexto de lo que es el análisis del capital humano, de la tecnología, básicamente lo que se analiza en macroeconomía son las teorías del crecimiento endógeno, ¿sí? ¿A qué nos referimos con crecimiento endógeno? O los modelos de crecimiento endógeno. Ustedes consultaron algunos modelos, algunas explicaciones del crecimiento de los países. Entre el grupo más, diríamos, más importante como tal de modelos que analizan el crecimiento hoy en día, está lo que son los modelos de crecimiento endógeno. Básicamente hacen referencia a que la tasa de crecimiento depende de variables que son más de manejo y de gestión interna de los países. Por eso decimos endógeno. Por ejemplo, hay modelos que centran su atención en la incidencia que tiene el sector externo en una economía. Eso implica que va a depender de lo que ocurra, de las variaciones de la demanda internacional para que un país crezca. O también depende de la tecnología que se genera a nivel internacional y que hasta cierto punto lo puede adaptar, lo puede replicar y, bueno, también verse favorecido. Sin embargo, estos modelos de crecimiento endógeno, dentro de los cuales está el de capital humano, pues hace referencia a que hasta cierto punto estos modelos básicamente dan prioridad o importancia a factores internos, factores que las economías, a través de ciertas políticas, de ciertas acciones, pueden potenciar y con eso generar crecimiento. En otras palabras, este tipo de modelos hasta cierto punto le da un mayor, diríamos, le da un papel más importante a lo que hagan los países de manera interna respecto a tecnología, respecto a capital humano fundamentalmente, para generar procesos de crecimiento. No está únicamente atado a lo que ocurra en su entorno, con sus socios comerciales, con el mundo, sino también a través de sus propias políticas pueden generar crecimiento económico. Y en ese sentido, pues obviamente se han implementado o se han analizado algunos casos. Siempre está en debate esta idea de la liberalización económica, liberalización comercial como un factor determinante para el crecimiento de los países. Sin embargo, no hay que perder de vista que muchos de esos países que hoy en día son referentes comerciales y económicos a nivel mundial, en un inicio aplicaron políticas de crecimiento endógeno, en el sentido de potenciar su aparato productivo, sus industrias, y luego de que ya generaron esta inversión fundamentalmente en capital humano y tecnología, pudieron ya abrirse como tal a lo que es los beneficios o los efectos del comercio internacional. De hecho, muchos de los países que hoy en día se consideran o siempre promulgan o diríamos proponen estas políticas de comercio libre, sí, lo hacen porque básicamente cuentan con las condiciones. Por eso siempre se tiene cierto cuidado o cierta resistencia, podríamos decir, a aplicar ese tipo de políticas en países como el nuestro. No porque no tengamos claro que el comercio internacional genera muchos beneficios, obviamente que lo tenemos súper claro. El tema es que muchas veces la pregunta que debemos hacernos es, ¿estamos capacitados para competir? ¿Estamos en la capacidad de poder competir? Incluso nosotros ya no podemos ni siquiera aplicar
políticas que generen depreciación de nuestra moneda para, en teoría, volvernos más competitivos. El aumento de la competitividad de la productividad tiene que provenir sí o sí de las mejoras productivas, de las mejoras tecnológicas, del aumento directo de nuestra productividad. Ya no podemos competir en el mercado internacional vía depreciación, porque no tenemos moneda propia, y la política monetaria está bastante, diríamos, limitada en cuanto a las herramientas que se puedan aplicar. Entonces, en ese sentido, el crecimiento endógeno tiene una visión obviamente súper amplia, pero básicamente la idea es que las acciones propias de los países pueden estar encaminadas a potenciar estos factores productivos y obviamente hasta cierto punto contribuir al crecimiento de los mismos. ¿Sí? Diríamos que la inclusión de estos factores o de este análisis en el capítulo, en las ideas del capítulo, en realidad, como se menciona en el libro, pues no se ven afectadas, de hecho se ven complementadas. Por ejemplo, podemos mencionar que la producción por trabajador va a depender tanto del nivel de capital físico como, por trabajador, como del nivel de capital humano por trabajador. Ambos tipos de capital pueden acumularse, uno por medio de la inversión física, inversión en capital o en equipo o en capital o en activos fijos, podríamos decir un término más general, y el otro obviamente por medio de la educación y de la formación. ¿Sí? Una parte del capital humano es formación profesional y la otra está relacionada con experiencia laboral. Y en ese sentido, pues un incremento de la tasa de ahorro, o en este caso o un aumento de la proporción del gasto público, de la producción que se genera en un país destinado a lo que es educación y formación, pues obviamente va a redundar o va a generar beneficios positivos respecto a la producción. De hecho, los países que han mantenido tasas de crecimiento importantes a lo largo de su historia, pues uno de los factores fundamentales ha sido la inversión en capital humano, en temas de educación, formación profesional, en temas de experiencia, le diríamos, laboral, que les ha permitido sobrepasar algunos episodios de recesión y obviamente encaminarse a una senda de crecimiento prolongado. Y en este sentido, pues obviamente se genera lo que es el progreso tecnológico, ya sea como un efecto positivo de la actividad o de los resultados de ese capital humano o de una política deliberada para generar progreso tecnológico en sí mismo. En definitiva, diríamos el progreso tecnológico, pues ya lo vamos a ver, es uno de los factores que genera obviamente un crecimiento permanente más alto. ¿Sí? En este caso, nosotros estamos hablando de que puede existir una relación entre el capital humano y el progreso tecnológico. De hecho, el autor en esta última proposición nos plantea esa relación de que puede explicarse el progreso tecnológico a través del capital humano. En otras palabras, si generamos una inversión en capital humano, lo más seguro es que también tengamos una mejora del progreso tecnológico. Y en ese sentido, pues obviamente, vamos a ver que el progreso tecnológico en los siguientes capítulos obviamente toma un papel sumamente relevante dentro de lo que es la explicación del crecimiento de los países. Las diferencias respecto al progreso tecnológico obviamente son muy significativas entre los países y hasta cierto punto también las tasas de crecimiento económico de dichos países también se ve, diríamos, influenciada por este tema del proceso tecnológico. Obviamente el capital humano de manera implícita está diríamos, reflejado en lo que es el tema del progreso tecnológico hasta cierto punto. No todo lo que se refiere a educación genera nueva tecnología, también debemos estar claros en eso, pero la que sí se genera obviamente también se debe en buena proporción a ese mejoramiento, potenciamiento del capital humano que llevan a cabo algunos países. ¿Sí? Y para terminar, antes de ir al ejercicio, matizar un poquito la idea de cómo medimos el capital humano. En econometría ustedes van a ver que de hecho nosotros lo que utilizamos son variables proxy. ¿A qué nos referimos con variables proxy? Son variables que de manera aproximada, como lo dice su propio nombre, mide una variable teórica. Una variable teórica es una variable que dentro de un modelo, pues obviamente
la utilizamos como un factor determinante, por ejemplo, para explicar el crecimiento. Sin embargo, ya en la práctica, muchas de las veces tratar de medir esa variable teórica no es una tarea sencilla. Y lo hacemos a través de variables proxy, variables aproximadas. Sin embargo, estas variables proxy pueden tener algunas, diríamos, algunas desventajas o no son perfectas como tal, tienen algunas imperfecciones. Y respecto al capital humano, tenemos un gran problema, porque por lo general, no sé si ustedes han podido revisar un poco estos modelos o estas estimaciones o estos papers donde se utiliza capital humano, una de las desventajas a veces con las que se cuenta o que está relacionada con el tema del capital humano es la forma en cómo medimos capital humano y qué tan buena es esa medición respecto a esta variable. Muchas de las veces, en la mayoría de los casos, se utiliza lo que es los años promedio de escolaridad. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado respecto a las conclusiones. Siempre yo les menciono esta idea. Puede ser que no tengamos acceso a una mejor variable, porque para otras variables hay solo para ciertos periodos o para ciertos países. Si nosotros queremos un periodo largo, de al menos unos 30, 50 años. Y en ese sentido, por ejemplo, podemos encontrar lo que es el capital humano, medido por el tema de años promedio de escolaridad. Esta variable hasta cierto punto es bastante imperfecta para medir el tema de capital humano. En primer lugar, porque solo hace referencia a formación en un centro universitario. Capital humano también está relacionado o está compuesto por lo que es la experiencia laboral, así que hasta cierto punto es solo una parte de lo que es capital humano. Y el otro problema relacionado con este tipo de variables, como en los años promedio de escolaridad, es que están dejando de lado algunos aspectos que son sumamente importantes de tenerlos en cuenta. Por ejemplo, esta variable, años promedio de escolaridad, no mide lo que es la calidad de la educación. Solo mide la cantidad de años que las personas en promedio en cada país destinan a su formación, primaria, secundaria y terciaria. Obviamente, 10 años en un país en vías de desarrollo, de escolaridad, representa un poco menos o mucho menos que 10 años en un año, 10 años de escolaridad en un país desarrollado. Entonces, en ese sentido, pretender que un individuo de un país en vías de desarrollo y uno de un país desarrollado, que ambos tengan 10 años y pretender que tienen el mismo nivel de capital humano, hasta cierto punto nos deja ciertas dudas. Obviamente, el nivel de la calidad de la educación en el país desarrollado va a ser un poco mejor o mucho mejor dependiendo del caso. Entonces, en ese sentido, y de hecho el texto sí nos menciona eso. En otros casos, por ejemplo, se toma gasto público en educación. Hasta cierto punto ese gasto público en educación también es una medida, diríamos, incompleta de lo que es el capital humano, ¿sí? La idea de esa parte del texto es tener cierto cuidado sobre los análisis, los resultados y las conclusiones a las que lleguemos, sobre todo cuando hacemos un modelo. No hay que ser demasiado absolutistas, siempre tenemos hasta cierto punto una medición bastante imperfecta de lo que es la realidad, es solo una aproximación estadística. Entonces, en ese sentido, ya en términos prácticos, diríamos hay que tener bastante cuidado con el tipo de variables con las que medimos, las variables proxy con las que medimos las variables teóricas como capital humano, ¿sí? Y en ese sentido tratar, incluso en algunos casos, algunos autores suelen construir índices o indicadores de capital humano para poder recoger la amplitud de dimensiones que están relacionadas con el capital humano. Entonces, en ese sentido, obviamente ustedes a medida que vayan viendo o algunas asignaturas vayan perfeccionando su conocimiento estadístico econométrico, pues obviamente van a ir dándose cuenta de estos pequeños detalles, pero que hay que tener, diríamos, hay que tenerlos presentes con el fin de que el análisis sea el más idóneo, ¿sí? Muchas de las veces nos toca trabajar con la información que hay, sin embargo, el análisis, pues hay que hacerlo considerando esas imperfecciones, con el fin, obviamente, de no caer en una generalización que no es correcta. Sin embargo, al final, los resultados o los estudios en este sentido siempre arrojan evidencia de que tanto la acumulación de capital físico como capital humano contribuyen de manera positiva al
diríamos, crecimiento de una economía, ¿ya? Y en ese sentido, pues, podemos tener o- eh, otro factor, por ejemplo, que explique por qué los países difieren en cuanto a sus procesos de crecimiento. El tema del capital humano es fundamental porque está relacionado con el progreso tecnológico de manera significativa y bueno, eso también, diríamos, contribuye a tener una visión más amplia de los factores de crecimiento de un país. ¿Ya? Esto para terminar este capítulo quedó pendiente. No sé si tal vez alguna inquietud, alguna situación de lo que leyeron, de lo que vimos en este capítulo. ¿Todo claro? Sí, profe. Sí, profe, está claro. Ya. Ahora, vamos a lo que les pedía respecto a la tarea, que en realidad era la aplicación, al menos uno de esos ejercicios, la aplicación de lo que vimos en la clase. Y el de hecho que estaba en el texto, lo único distinto era que se multiplicaba por 0,5 y eso obviamente iba a tener un efecto en la fórmula, pero el proceso era básicamente el mismo. No sé si alguien de manera voluntaria quiere participar con el primer ejercicio. Chicos, Podría empezar yo, profe, si no hay inconvenientes. ¿perdón? Podría comenzar yo si es que no hay inconvenientes. Sí, sigue nomás. Si quieres compartir la pantalla, sigue nomás. Ya. Nos explicas un poco en qué consiste el ejercicio y el proceso y todos vamos viendo si estamos de acuerdo, si hacemos algo o si está bien, pues lo dejamos tal cual. Ok, profe. A ver, profe, bueno, en cuanto al desarrollo de los problemas del capítulo 11, que estábamos trabajando acerca de la relación entre la variación del capital por trabajador, también acerca de la producción por trabajador, nos dice lo siguiente en este primer ejercicio, en el 6. Suponga que la función de producción viene dada por y igual a 0,5 raíz de k por raíz de n. Entonces, lo que nos pide primeramente es encuentra la variación de capital por trabajador. Entonces, como nos está pidiendo una variación, tenemos que a la función relacionarla como una variación o una tasa de variación. Entonces, en este caso, la función y, en este caso, la función y llega a ser y sobre n para que tenga relación con una variación de capital. Ahora, entonces empezamos con la función y para esta función lo que hemos realizado es que en la parte de n, otra forma de expresar n es raíz cuadrada de n por n. Entonces, descomponiendo esto nos queda lo siguiente en el denominador. ¿Para qué hacemos esto? Para tratar de eliminar la raíz de n que está en el numerador y de esta manera obtener el capital por trabajador. Como tienen la misma raíz, entonces comparten y por lo tanto la expresión que relaciona la variación de capital por trabajador es 0,5 por la raíz cuadrada de capital sobre n. Eso en la primera parte. Muy bien. ¿Están de acuerdo con su compañero, chicos? Sigue, por favor. Ya. En la siguiente parte, ya una vez obtenido
la variación de capital por trabajador, entonces relacionamos esta ecuación para la cuestión en el cual se está manifestando que es un estado estacionario. Entonces, como en el estado estacionario, la relación es que no cambia el capital por trabajador, entonces la expresión se puede expresar como una igualdad a cero. ¿Ya? Y entonces de aquí voy reemplazando, en donde también especifico que capital por tiempo, como en este caso es estacionario, entonces le ponemos un asterisco, como lo manifiesta en el texto, para tener la relación de que estamos hablando de un estado estacionario. Entonces, lo que hacemos aquí prácticamente es cambiar esta expresión que se encuentra aquí por la expresión que está acá. ¿Ya? Y como decíamos que esto es un estado estacionario, entonces esta es la igualdad que sería 0, con la que se encuentra aquí. De ahí tratamos de despejar el valor de S, que es la tasa de ahorro. Y entonces al despejar la tasa de ahorro, lo que hacemos ya netamente es con el valor encontrado anterior de la variación de capital por trabajador, reemplazarlos en estas expresiones. ¿Ya? Una vez que ya tenemos esto, pues vamos a realizando un poquito lo que es con la cuestión del álgebra. Vamos haciendo la cuestión de propiedades de los exponentes, propiedades de las raíces, para llegar a obtener esta expresión. Ahora la expresión que relaciona el ahorro entre la tasa de depreciación nos da como resultado la función capital por trabajador. Hasta ahí. Tal vez está bien. Ujú. De mi parte está bien. No sé si compañeros tienen alguna inquietud. Básicamente ahí la cuestión es despejar K asterisco sobre N o capital por trabajador en el estado estacionario. Y bueno, es cuestión de ir reordenando los términos, ¿sí? Y obviamente diríamos, si es cuestión de que están como numeradores, pasan como denominador, como es el caso de delta minúscula al cuadrado, y eso obviamente después lleva a ese resultado. Obviamente aquí tenemos un x asterisco sobre n al cuadrado, que se simplifica con el otro que está del otro lado de la ecuación, y al final nos queda, como tiene su compañero, 0,25 multiplicado por s dividido para delta minúscula todo al cuadrado. ¿Sí? Hasta ahí tal vez alguna inquietud. ¿Todos llegaron a ese resultado? Sí, economista. Muy De mi bien. parte también, economista. Sigue, por favor, Edwin. Ya. Entonces, hasta aquí hemos encontrado la ecuación de la variación del capital por trabajador y también la función capital por trabajador. ¿Ya? Una vez que ya tenemos esto, entonces lo que vamos a encontrar es la función producción por trabajador. Y como seguimos en un estado estacionario, entonces hago la aclaración de que Y, que es producción, en estado estacionario sería Y asterisco, y en este caso el valor de K en estado estacionario sigue siendo K con asterisco. ¿Ya? Entonces la misma expresión que está en la parte anterior es la que estoy escribiendo en este momento. ¿Ya? Y de ahí lo que hacemos es sustituir el valor de K por N, que es igual a 0,25 por ahorro entre la tasa de depreciación, que es el resultado obtenido de la función anterior. Entonces vamos a reemplazar. Reemplazando en este valor, nos queda esta expresión y nuevamente aplicando aquí exponentes o sacando la raíz, nos queda esta función, que nos da como resultado la producción por trabajador. En términos de ahorro y depreciación. Esa es la diferencia. Básicamente, reemplazamos lo que corresponde a capital por trabajador en el estado estacionario, que es 0,25 por S dividido para delta minúscula todo al cuadrado, dentro de lo que es la función de producción por trabajador en el estado estacionario. Básicamente, lo incluimos dentro del radical y bueno, ahí procedemos a hacer las operaciones implícitas. Como tenemos dos valores que están al cuadrado, tanto el 0,25 como el cociente, pues rápido podemos solucionarlo.
hasta cierto punto el 2 que está afectando al cociente entre S y delta minúscula se simplifica y la raíz cuadrada de 0,25 nos da 0,5 y al multiplicar 0,5 por 0,5 tenemos 0,25 por S dividido para delta minúscula, diríamos, sin el término cuadrático. Ese sería lo que corresponde al valor de la producción por trabajador en el estado estacionario. ¿Sí? Es un despeje y, bueno, un reemplazo en la función de producción y con eso llegamos al resultado. Ya, Sigue, por favor. luego siguiendo, en el próximo literal B, nos pide que expresemos la función de de la producción por trabajador y también del consumo en el estado estacionario, en funciones de ahorro y depreciación, tasa de depreciación. Entonces, el consumo por trabajador es igual a C sobre N y la expresión es producción menos la tasa de depreciación del capital sobre N. Esa es la expresión general. Entonces, de ahí igual, obviamente hago la aclaración que estamos trabajando en un estado estacionario y de ahí lo que hacemos es reemplazar con las expresiones anteriores. Eh, producción por trabajador es la ecuación anterior, 0,25 por ahorro sobre delta y K por N es la función anterior también que encontramos, que es este valor que está aquí. Igual las estamos haciendo la aclaración aquí y para la sustitución. Aquí lo que realizamos, habían dos formas, un factor común o muy bien, como tienen el mismo denominador, podría haber sido una resta de fracciones homogéneas, pero bueno, yo le dejé de esta manera. Ya, en donde nos dice que la función del consumo por trabajador es igual a 0,25 y que depende directamente del ahorro e inversamente de la tasa de depreciación por 1 menos la tasa de ahorro. ¿Ya? Ahora con estas funciones lo que hacemos nosotros es representar gráficamente. Me voy a saltar un poquito esto más bien para ir a la gráfica, porque la tabla de valores se representa en la gráfica de la misma manera. Entonces, las dos funciones que hemos encontrado anteriormente nos sirven para representar, por un lado, cómo infiere la tasa del ahorro y por otro lado, cómo infiere esto en la producción por trabajador. Entonces, como la ecuación anterior es una ecuación cuadrática, nos da una gráfica parabólica, como en este caso. Y como la ecuación 1 es una función lineal, entonces nos da una recta, una función con pendiente positivo. Entonces, de esto, ¿qué podemos decir? Por ejemplo, que en la tasa del ahorro, de acuerdo a la primera función, la de 0,25, que viene a ser esta, la función de producción por trabajador, no afecta en nada porque a medida que se aumenta la tasa del ahorro, pues la función va aumentando porque es lineal, positivo. Pero en cuanto a la función 2, que hacemos referencia al consumo por trabajador, sí lo afecta. De tal manera que mientras yo voy aumentando más la tasa del ahorro, la función puede ir, perdón, el consumo por trabajador va aumentando hasta que llega a cierto punto conocido como el valor de máximo beneficio y que después de empezar a seguir aumentando la tasa del ahorro no tiene mucho sentido porque más bien lo que hace es perjudicar al consumo por trabajador. El punto de máximo beneficio para el consumo por trabajador es cuando en el eje de las X o en el ahorro es igual a 0,25 y en la producción por trabajador es igual a 1,25. Y donde encontramos un punto de intersección o paralelo a esto con otra función, vendría a ser en la función de producción por trabajador en 0,5 igual a 2,5, que viene a ser este otro punto que está aquí. Entonces, esa es la relación que tienen estos dos. Es decir, con la función de producción va aumentando indefinidamente, mientras que con la otra aumenta y al mismo tiempo va disminuyendo, donde tiene el punto máximo 1,25. Muy bien.
En realidad, bueno, hay que recordar aquí que el ejercicio para hacer esos cálculos les menciona que deben suponer una tasa fija de 0,05 o de 5% de depreciación y las tasas de ahorro que van desde 0 hasta 1 para ir viendo, diríamos, esta evolución. Y como menciona su compañero, pues básicamente la idea es ir viendo cuál es el nivel que corresponde a la regla de oro, que aproximadamente es, en este caso, en la tasa del 0,5% de ahorro. Con eso logramos obtener, como esperaríamos, el máximo consumo, ¿sí? A partir del cual, obviamente, si generamos una mayor tasa de ahorro, vamos obviamente a generar una afectación en el consumo. Y como mencionaba su compañero también, al ser funciones cuadráticas y lineales, la forma que van a adoptar, obviamente, también ya la podemos ir infiriendo de manera, diríamos, previa y ir comparando como tal los resultados. Obviamente aquí, como les pedía que lo hicieran en Excel, pues no había ningún problema. Si es que se hace un ejercicio igual para la prueba, también se les va a permitir, no hay ningún problema. O sea, al final lo que queremos es que se entienda más bien el proceso, no tanto el cálculo. El cálculo podemos hacer incluso a mano si fuera, diríamos, un caso no tan favorable. ¿Ya? Y obviamente podemos observar que tenemos un punto que maximiza un punto o un nivel de ahorro que maximiza el consumo y a partir del cual, como ya dijimos, pues si generamos un aumento del ahorro, pues ya este consumo se va a ver afectado, ¿sí? Que sería a la derecha de 0,5, ¿sí? No sé si tal vez Sí, alguna inquietud. podríamos Mira, inferir que a largo plazo no es favorable una tasa de consumo mayor a 0,5. uh-huh. Y hasta cierto punto diríamos que tiene lógica, porque al final lo que estamos diciendo es, bueno, invirtamos, generemos ahorro para invertir, eso nos contribuye y lo vamos a hacer de manera equilibrada. El otro, diríamos, si destinamos una cantidad mucho mayor, pues el consumo se va a ver afectado porque posiblemente esa inversión sea más de largo plazo y hasta que genere réditos o beneficios, pues obviamente las personas no van a tener la posibilidad de tener ingresos suficientes para el consumo o se destina una mayor proporción a capital físico, por ejemplo, y eso limita mucho la capacidad de que podamos consumir. No es un escenario ideal porque eso implica que se está generando mayor producción, mayor inversión, mayor producción, sin embargo, no se está consumiendo en la misma proporción. Y eso obviamente en un mediano o largo plazo, pues va a generar un problema en la economía. ¿Sí? No sé si tal vez alguien les surgió alguna inquietud de este ejercicio. Bueno, hasta este literal, creo que era un ejercicio bastante intuitivo. En realidad no había tanta complejidad, incluso matemática, así que creería que no tuvieron mayores problemas. Tal vez alguna inquietud antes de pasar al último literal. Siga, Adrián, por favor, el último literal. Ya. Bueno, con este gráfico, pues prácticamente con lo que se dijo intuitivamente anteriormente, se puede plasmar que eh, si muestra el gráfico un valor que maximiza la producción por trabajador, entonces como decimos que la producción por trabajador es la función de color rojo, la función lineal, entonces yo pude apreciar que no afecta en este caso porque se va maximizando a lo largo del tiempo, es una función infinita. Pero en cambio, cuando nos pregunta que si hay un valor del ahorro que maximiza el consumo por trabajador, entonces ese sí es el punto 0,5 con un consumo de 1,25. Ese sería. Entonces, con ese se responde el gráfico, se responde el literal anterior y el literal E. Uh-huh. Bueno, diríamos que tal vez el valor de ese que maximiza la producción sería 1, pero es más un valor analítico, porque implica que estamos destinando literalmente a producir toda la producción a invertir. Entonces, en realidad, eso desde el punto de vista práctico del de la economía, del análisis económico, no tiene sentido. Obviamente, no podemos destinar todo ahorro a inversión. Sin embargo, para fines de la explicación, podríamos decir que el valor, cuando es, en este caso, va a ser 1, porque obviamente estamos destinando todo para producir. Eso es un escenario más analítico para el gráfico, más que para un análisis un poco más real. Lo que sí tenemos claro es que el valor de 0,5, pues es la tasa que maximiza, diríamos en este caso, la tasa de ahorro que maximiza el nivel de consumo en el estado estacionario. ¿Sí? Muy bien, Adrián. ¿Alguien adicionalmente quiere participar con el segundo ejercicio, que era, de hecho, incluso un poco más directo que este incluso?
¿Alguien desea participar con el ejercicio 7? Gracias, profe. Muchas gracias, Adrián. ¿Alguien desea participar con el ejercicio 7? ¿Lo tienes a ese también, Adrián, tal vez? Sí, profe, lo tengo, solo que ya devolví la computadora, me conecté ahorita del celular, por eso le participé en el primero. Ya. ¿Alguien lo tiene por ahí a mano? Economista, ¿podría hacerlo yo? Claro, con confianza. Ya. Sí, siga nomás. En realidad era cuestión de ir reemplazando algunos valores más que nada. ¿Se observa, economista? Sí. Bueno, con respecto a la pregunta 7, referente a al primer literal, donde dice que expliquemos si la función de la producción, que en este caso es Cobb-Douglas, si presenta rendimientos constantes a escala, em, la pregunta nos dice que expliquemos si es que existen esos rendimientos constantes a escala. En este caso, para encontrar esa respuesta, yo apliqué lo que en teoría nos dice la función de producción Cobb-Douglas, donde al sumar los exponentes, que en este caso son los parámetros que dan peso a las variables de capital y trabajo, en esta condición, nos dice que si al sumar estos exponentes el valor nos da igual a 1, es porque la función está presentando rendimientos constantes a escala. Entonces, en este caso aquí, como se puede visualizar, cumplió con la igualdad. Entonces, podríamos concluir que realmente la función está presentando estos rendimientos. Ujú. Aquí hay que recordar, chicos, bueno, la función de producción Cobb-Douglas es una función exponencial. Por eso los dos factores se están multiplicando y por eso, en este caso, los rendimientos los medimos con las potencias, diríamos, o con los exponentes de estos factores productivos. Y bueno, tomando como referencia el valor de 1/3, pues básicamente lo que hacemos es determinar si ese reemplazo en la sumatoria de dichos exponentes, ¿sí? Nos da el valor de 1. Desde el punto de vista matemático o algebraico, pues podemos observar que tenemos el valor de 1 y que esta función de producción, ojo, la función de producción presenta rendimientos constantes, toda la función de producción. Después vamos a ver si es que los factores productivos tienen rendimientos decrecientes, de rendimientos constantes, pero ya lo vamos a ver después, ¿sí? Siga, por favor. Bueno, con respecto al literal B, nos pregunta si presenta rendimientos decrecientes el factor capital. Entonces, yo de manera conclusiva, al suponer que la función de producción mantiene rendimientos constantes, supuse que el factor capital también va a presentar un rendimiento constante, que al momento de duplicar el capital, también habrá un efecto de duplicación en la producción. ¿Ya? ¿Están de Ahí me acuerdo? comenta, economista. ¿Están de acuerdo con la respuesta de su compañera? Chicos, ¿qué pusieron ustedes?
Sí podría que sí, economista, Sí. que debido al ser exponencial, va a ser creciente, como que se mantiene constante el crecimiento. A ver, del factor trabajo creo que lo tenemos claro, pero la pregunta es, ¿por qué el capital presenta rendimientos constantes? Esa es más bien la pregunta. El factor trabajo podemos observar que sí, o ustedes, diríamos, llegan a esa respuesta, pero ¿por qué lo del capital presenta, digamos, no presenta rendimientos decrecientes? Es la pregunta. ¿Cuál sería la justificación? ¿Será por el exponente con el que está determinado el capital? ¿Cuánto es el exponente? Un tercio. Eso hace que gráficamente sea una función lineal. Bueno, de hecho es una función exponencial. A ver, ¿por qué lo del trabajo sí presenta rendimientos decrecientes y el capital no? La regla dice que debe ser mayor a 1 para que haya rendimientos crecientes, igual que 1 para que haya rendimientos constantes. Y, perdón, igual que 1 que haya rendimientos constantes y menor que 1 rendimientos decrecientes. ¿Sí? ¿Por qué decimos que el capital no presenta rendimientos decrecientes cuando, al igual que el trabajo, presenta un exponente menor que 1? Esa es la pregunta. Y esto, de hecho, es una característica interesante de las funciones de producción. La función de producción puede tener rendimientos constantes, a pesar de que los factores productivos tengan rendimientos decrecientes. De hecho, el aumento de los factores productivos hace que la función de producción o las variaciones de los factores productivos hacen que la función de producción presente rendimientos constantes. ¿A qué nos referimos? Si se da en este caso una disminución del aporte del factor capital, la empresa, para mantener su mismo nivel de producción o una producción constante, tiene que aumentar hasta cierto punto el nivel del otro factor. Y dado que ambos, en este caso, tienen, diríamos, esta característica de presentar rendimientos decrecientes, hasta cierto punto, diríamos, la variación o el aumento de uno compensa el hecho de que el otro vaya contribuyendo cada vez menos al aumento de la producción. Obviamente va a haber un punto en el cual ya el hecho de que aumentemos, ya sea el uno o el otro, ya no tiene un efecto en la producción y ahí es cuando vemos que en la función de producción tenemos un rendimiento decreciente o una trayectoria decreciente. Entonces, en este sentido, matemáticamente, ¿sí? Los factores productivos sí presentan como tal un rendimiento decreciente, ¿sí? Sin embargo, el hecho de que se compensen hasta cierto punto o que quienes los manipulan o los utilizan para aumentar la producción, los hacen que, diríamos, que se compensen entre sí. El hecho de que uno disminuya, el otro hace que la producción se mantenga como tal en cierto nivel. Ya matemáticamente ambos presentan rendimientos decrecientes, a pesar de que la producción presenta rendimientos constantes. ¿Sí? A eso se refiere. No sé si eso quedó claro, Muchas chicos. gracias por la explicación. Sí, economista. Por mi parte, sí. ¿Todos claros, chicos? Ojo, alguien podría decir que el 1/3 se considera un valor constante y por eso puede presentar rendimientos constantes. Sin embargo,
lo que determina los rendimientos de escala es este exponente como tal, y básicamente tenemos tres valores: mayor que 1 crecientes, igual a 1 constantes y menor que 1 decrecientes. Obviamente los factores productivos, y como les digo, esto es lo interesante como tal. Lo que ocurre es que a pesar de que los factores productivos presentan rendimientos decrecientes, como naturalmente presentarían en cualquier proceso, de hecho, eso mide el estado estacionario, la producción puede mantenerse en un nivel constante debido a que los factores productivos se compensan. De hecho, hay una teoría que analiza el tema de la sustituibilidad de los factores productivos. La teoría neoclásica menciona que de hecho existe una sustituibilidad bastante perfecta o bastante cercana a ser perfecta, y por eso podemos sustituir capital por trabajo o trabajo por capital para mantener hasta cierto punto una producción constante en el peor de los escenarios, diríamos. Obviamente, en algunos casos, cuando ya incluimos variables como la tecnología, tenemos la posibilidad de generar rendimientos crecientes. Estos famosos rendimientos de escala que, por ejemplo, presentan los clústeres, o que hasta cierto punto algunas empresas o las grandes empresas generan a través, por ejemplo, de las líneas de producción. Ya son procesos productivos más tecnificados, más elaborados, más organizados, y eso les garantiza incluso tener rendimientos crecientes de la producción. Sin embargo, en un escenario un poco más básico, podríamos decir, de un enfoque neoclásico, lo que tenemos es que la producción al menos presenta rendimientos constantes porque existe esta sustituibilidad entre los factores productivos que permiten que se compensen esos resultados desfavorables cuando ya esos factores comienzan a hacer o a presentar rendimientos decrecientes. ¿Sí? Es básicamente la idea. ¿Ya? La pregunta hasta cierto punto nos habla sobre los factores, pero por lo general ustedes van a encontrar más referencias sobre los rendimientos de la función de producción, porque a nosotros nos interesa la función de producción. ¿Sí? Siga, por favor. El literal D nos dice: transforme la función de producción en una relación entre la producción por trabajador y el capital por trabajador. En este caso, a la función de producción fue necesario, como nos dice que encontremos la producción por trabajador, dividirla por n, ya que ese es el coeficiente, el factor de trabajo. Entonces, a ambos lados de la función, de la ecuación, perdón, se le hizo este cambio y se prosiguió al cálculo. En este caso, aquí aplicamos no sé si pueden ver, bueno. Sí. De hecho, si ustedes notan, al final siempre llegamos al mismo proceso. Lo que cambia es la función de producción, pero la lógica sigue siendo la misma. A esa función de producción nosotros la dividimos para n, y ahí hacemos las operaciones que están implícitas. Si ustedes notan, ahí básicamente tenemos una división entre dos números que tienen la misma base, ¿sí? ¿Y qué es lo que hacemos, por ejemplo, ahí en ese caso? Cuando es un cociente de dos números con bases iguales. Se operan los exponentes. Se operan los exponentes. ¿Cuál es el signo que debería ir? Cuando es una división, menos. Recuerden que cuando es una multiplicación se suman los exponentes, y cuando es una división, menos. Eso implicaría que deberíamos tener n a la 1 menos alfa menos 1, que corresponde al menos 1 del denominador. ¿Ya? Bueno, su compañera ahí lo ha hecho en un paso adicional, pero llegamos a la misma respuesta. Al final, ese 1 menos 1 se anula y nos queda solo menos alfa. Y recuerden, un número elevado a una potencia negativa nos puede dar problemas. Entonces, básicamente lo que hacemos es trabajar con la inversa. Eso implica que ese n a la menos alfa va a quedar igual a 1 sobre n a la alfa. Y eso es lo que hace su compañera después. Y luego los multiplica, y como ambos están elevados a la alfa,
así como lo hacíamos en el ejercicio anterior con el radical o con el exponente 1, 1/2, aquí hacemos lo mismo. El alfa está afectando a los dos, por lo tanto tenemos capital sobre trabajo o por trabajador sobre alfa. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo Gracias, ahí, chicos? economista. Sí. Muy bien. Siga, por favor. En el literal D nos pide obtener la expresión del capital por trabajador referente a la tasa de ahorro y a la depreciación, o sea, en función de la tasa de ahorro y la tasa de depreciación. En este caso, como estamos en un estado estacionario, nos pide, o sea, la expresión del capital por trabajador. En un estado estacionario, acudimos a la igualdad que puede haber. Bueno, esto es sacado de la ecuación que al principio usted nos compartió con la tasa de variación del capital, que es igual a la inversión por capital menos la depreciación por capital. Entonces, en este caso, ya como suponemos que en un estado estacionario la variación de capital es igual a 0, es igual a la ecuación igual a 0 y en este caso ya solo proseguí a nomás capturar la igualdad que hay entre la inversión por capital y que es igual a la depreciación por capital, ya que esta es una de las condiciones que se debe cumplir en el estado estacionario. Y por un lado, despejé el capital por trabajador, o sea, despejé en términos del capital por trabajador y reordené toda la ecuación. Y ese despeje, como suponemos que, bueno, aquí hay que dividir el capital por trabajador con el capital o sea, con el valor que obtuvimos anterior en la operación anterior. Y en este caso, realizando las operaciones, me dio, como era una resta de fracciones con igual base, aplico la operación de sus exponentes y me dio la función de capital por trabajador a un exponente de 1 menos alfa. Y para poder despejar aquí, despejar la función de capital por trabajador, proseguí a eliminar este coeficiente mediante la regla de multiplicar 1 sobre 1 menos alfa. Igualmente eso sucede en el otro miembro de la ecuación. Entonces aquí se simplifica y solo quedaría la función de capital por trabajador, que es igual a la de la tasa de ahorro sobre la depreciación elevado a la 1 menos alfa. O en otras palabras, sería básicamente elevar los dos términos a 1 dividido para 1 menos alfa, para simplificar el término que está con K asterisco n, que quede, diríamos, con un valor de 1 o sin exponente. Es básicamente lo mismo. Es un proceso algebraico que está implícito ahí. Sí, la cuestión era despejar esta función de capital por trabajador. Y así obtenemos lo que visualizan en pantalla. En la F dice, obtengo una expresión de la producción por trabajador de estado estacionario. En este caso solo utilizamos en este caso solo reemplazamos. En lugar de poner la función de capital por trabajador, ponemos su equivalente en función de la tasa de ahorro y la tasa de depreciación. Y así es como logramos obtener la función de producción. Ahí, si ustedes se dan cuenta, pues básicamente, bueno, su compañera ya pone directamente el valor, pero dentro del corchete, K sobre N, o K asterisco sobre N, debería decir ahí, debería tener todo el término, el que está en la parte, diríamos, antes del literal F, que dice S dividido para delta minúscula, todo eso elevado a la 1 dividido para 1 menos alfa. Y todo eso elevado a la alfa.
Y recuerden, aquí, cuando es potencia de potencia, ¿qué hacíamos, chicos? Se multiplica. Se multiplican las dos potencias. Entonces, tenemos 1 por 1 menos alfa por alfa. Eso implicaría que básicamente vamos a tener alfa dividido a la 1 menos alfa. No sé si esos procesos algebraicos alguien tiene algún problema, lo podríamos explicar un poco más, pero siento que son bastante intuitivos. Pero si hubiera alguna inquietud, me dicen nomás. ¿Sí se entiende eso? ¿De dónde, cómo llegó esa respuesta a su compañera? Chicos, todo. De mi parte, sí, profe. Sí, economista. Muy bien. Siga, por favor. Aquí en el siguiente literal nos pide calcular el nivel de producción en el estado estacionario cuando la tasa de ahorro es igual a 0,32 y la depreciación a 0,08. En este caso lo utilizamos lo que habíamos obtenido en el literal anterior y reemplazamos valores. Y el nivel de producción con Bueno, que ahí tal obtenemos. vez podría llegar a confundir, pero recuerden, alfa era un tercio. Aquí, por ejemplo, casi no cambia en realidad. Debería ser 0,3333 y todo este número que se va al infinito, podríamos decir, dividido para 1 menos 0,3333, ¿sí? Es básicamente este 1 dividido para 3. ¿Ya? No hay que perder de vista ese, porque podríamos confundir que este 0,32 que está como alfa corresponde a la tasa de ahorro, que es otra cosa. ¿Ya? Entonces ahí no hay que confundirnos. Ya La tasa de ahorro 0,32 está en la fórmula, y de hecho con el cálculo de 0,33 sale 1,97, nos dice María José. No cambia mucho, pero no pierdan de vista eso, chicos, ¿sí? El alfa que nos da el ejercicio es un tercio, que es este valor de 0,33. Se me va el término que tienen estos, ¿cómo se llaman estos números? Que son secuencias infinitas, me parece. Bueno, se me va. Sería 0,33 menos 1 dividido para 0,3333, los que ustedes quieran, con 2 o 3 decimales es suficiente. Y por ejemplo, María José nos dice que nos sale 1,97, que hasta cierto punto no varía tanto, pero en todo caso hay que tenerle cuidado en ese sentido. ¿Sí? Economista, en ese aspecto creo que cometí un error y en la parte de acá abajo sí es verdad el valor de alfa, me confundí con la tasa de ahorro. Sí, entonces ahí hay que tener cuidado. A ver, Elías, me dices que te sale 2. ¿Dónde te sale 2? Ah, bueno, me imagino que ya el cálculo te lo redondea. 1,97 te lo redondea. Eso me imagino que puede ser. Sí, Sí, profe. ahí, A mí también. En el ya, literal anterior me salía raíz de 4, entonces 2. Y en el caso del el H me salía 1,41, pero reemplazándolo un tercio mismo. ya. Entonces, sí hay una diferencia ahí, eh, Nicole, sí, para que le tenga en cuenta eso. Según el cálculo de sus compañeros, el y dividido para n nos debe salir 2, ¿sí? Y ¿cuál es el otro que me dicen que sale? ¿Qué literal? Ya me En el perdí. H, economista. En el H, ya. El H le sale el siguiente, diríamos, 1,40, dice. Sí, 1,41. Ya, Sí, A mí entonces me salió, ya no sé verifiqué. si los compañeros también coinciden. ya. Sí, es Entonces, verdad. para que le cambie eso, Dayan, ¿sí? Ujú. Todos hasta ahí claros. ¿Qué es lo que se hizo después? Básicamente, en este caso, se le dio un valor, le dio un valor específico. Y bueno, lo que se quería ver es qué cambio había si, por ejemplo, el ahorro disminuía a la mitad. ¿Qué pueden notar entre esos dos valores? Me parece que es lo que les pide después, si no me equivoco. Bueno, O sea, con ver eso el termino. efecto que tiene la, la tasa de ahorro sobre el nivel de producción.
al momento de disminuir la tasa de ahorro también lo hace el nivel de producción. Ujú. Y ya lo podríamos haber inferido en el sentido de que al haber una relación positiva, porque está en el numerador, recuerden que hay dos formas en este tipo de estimaciones de que la producción por trabajador aumente. La una es que la tasa de ahorro aumente y la otra es que la tasa de depreciación disminuya. Ambos matemáticamente hacen que la producción por trabajador en el estado estacionario aumente. Y en este caso, obviamente, eso lo podemos evidenciar, dado que en el literal H bajamos ese nivel de la tasa de ahorro, esperaríamos que también la producción por trabajador también disminuya en el estado estacionario. ¿Sí? La lógica de los ejercicios, si ustedes notan, es básicamente la misma. En realidad no tiene cambios tan significativos. Una vez que nosotros ya hacemos esta división por n, ya tenemos nuestra función. Luego, utilizando la función de la variación del stock de capital, buscamos el valor del capital por trabajador en el estado estacionario, y una vez que hemos obtenido ese valor del capital por trabajador en el estado estacionario, lo reemplazamos en la función de producción del estado estacionario y obtenemos el valor correspondiente. Y en ese sentido, después lo que hacemos, como al final siempre nos queda en términos de la tasa de ahorro y la tasa de depreciación, le damos valores para ir viendo cuáles son los efectos que se van generando. Si ustedes notan, la lógica es básicamente la misma, al menos en estos dos ejercicios, que obviamente va a haber uno bastante similar en la prueba. En realidad, los ejercicios eran, desde el punto de vista matemático, no eran complicados, eran bastante intuitivos. Como les dije, esperaría que no hubiera ningún problema, que se entendiera todo muy bien, pero si hubiera alguna inquietud, este es el momento, chicos, de hacer las preguntas correspondientes para ir terminando, y ya con esto gracias, Dayana, el día de mañana damos la prueba y obviamente va a haber un ejercicio similar a estos que están aquí. Más o menos creo que serían unas 4 o 5 preguntas exagerando. Y yo, como les decía, por lo general suelo subirles en un documento de Word las preguntas y ustedes las responden. Si desean en un documento de Word, o si desean hacerlo a mano, como se les facilite, ya depende de ustedes. Y obviamente lo que ustedes suben es solo un archivo con las respuestas, nada. ¿Ya? Con eso nos evitamos crear demasiadas preguntas. A veces se confunden los archivos, suben en otras preguntas, suelen surgir muchos problemas. Entonces, más bien en ese sentido, yo les subo un solo archivo y asimismo espero que ustedes solo suban un solo archivo con las respuestas. De manera directa, si lo hacen en un documento de Word, como les digo, algunos son bastante ágiles para hacer gráficas y hacer o escribir algunas fórmulas en Word, a otros se le complica un poco más, tranquilamente lo pueden hacer a mano, como les decía la vez anterior, lo que sí que sea muy legible para que se pueda entender. ¿Ya? No sé si tal vez para terminar, porque con esto vamos a terminar para que incluso tengan espacio para que puedan repasar y todo eso. ¿Alguna inquietud, Adrián? Profe, en resumen, entonces, el día de mañana es la prueba, empezamos igual a las 8 en punto. Sí, yo sugeriría que... O unos minutitos antes, tal vez. Si es posible, unos minutitos antes, porque el archivo ya va a estar, yo por lo general me gusta habilitarlo o que sea visible, porque ya lo dejo cargado yo el día anterior, unos 5 o 10 minutos antes de la hora que comienza el examen, para que incluso quienes ya estén puntuales, pues ya lo vayan viendo, lo vayan descargando, así que el día de mañana en unas 2 horas, 4 o 5 preguntas máximo, y con eso ya tendríamos ya el último insumo para la calificación. Recuerden que también el foro está habilitado, si no me equivoco, hasta el día miércoles, así que por favor, que no se les pase, porque obviamente si no participan también se les va quitando puntos si no participan en el foro. ¿Ya? No sé si surge alguna otra inquietud. Mañana es un análisis teórico y al mismo tiempo práctico, ¿verdad? Sí, eso por favor, sí van a haber unas preguntas hasta cierto punto analíticas, o sea, no solo literales, sino analíticas, con base en lo que ustedes han leído, con base en lo que hemos revisado, con base en los cálculos que hacemos en algún ejercicio. Hay que concluir, no solo hay que mostrar un valor numérico,
que yo lo obtuve muy bien, sino que hay que darle una interpretación a ese valor o a esa gráfica, dependiendo de lo que se pida. Entonces, no solo es una respuesta literal, sino obviamente también es una respuesta hasta cierto punto analítica, incluso posiblemente en algún ejemplo se pida en algún ejercicio, perdón, se pida algún ejemplo con el que ustedes puedan explicar alguna definición o alguna relación o alguna gráfica. Entonces, en ese sentido también hacemos hasta cierto punto estos procesos analíticos, no tanto tan teóricos, porque tampoco convendría hacerlos de esa manera. ¿Sí? ¿Alguna otra inquietud, chicos? ¿Nos conectamos, profe? ¿O no nos conectamos al Zoom? Sí. Como les decía, la primera vez que tuve la oportunidad de conversar con ustedes, por lo general yo les pido que enciendan la cámara de manera obligatoria el día que los conozco, que socializamos el sílabo y las pruebas, los días de las pruebas. Yo sé que hasta cierto punto puede tomarse como una formalidad. Yo sé que no podemos controlar que ustedes, por ejemplo, no diríamos, las preguntas alguien le pregunte, se puedan responder entre ustedes. Es muy difícil que nosotros lo podamos controlar. Uno espera, diríamos, el profesor espera que ustedes hagan su propio esfuerzo, que no caigan en estas situaciones. Diríamos, ese siempre es el deseo, pero en ese sentido, al menos el hecho de que podamos ir viéndolos mientras van haciendo la prueba, pues hasta cierto punto garantizamos que al menos ahí ustedes están haciendo su propia actividad, ya que después se ayuden o no, tal vez digitalmente con sus compañeros, pues como les digo, es muy difícil controlar eso, pero sí esperaría, y estoy más que seguro que ustedes son un grupo en ese sentido que hace su propio esfuerzo, y bueno, creo que no habría ningún problema. Pero sí, les adelanto, chicos, esas 2 horas son máximo las que se dan. Esta situación de que unos 10 minutos o 20 minutos más, no. Si por alguna razón ustedes no lo suben en esas 2 horas y lo envían después a través del correo, por ejemplo, ya la calificación ya no va a ser la misma. No lo hago por mala gente ni nada en ese sentido, pero con eso garantizo de que se presente a tiempo y no haya ningún problema después. Ya siento que las 4 preguntas para las 2 horas es un espacio más que suficiente, así que por favor en ese sentido tratemos de cumplir en este caso el tiempo para el cual está establecida que se suba el archivo. Puede presentarse algún inconveniente, no estamos exentos de algún contratiempo, pero por favor evitemos tener estos problemas. Subamos a tiempo el archivo, máximo unos 5 o 10 minutos para las 10, subamos el archivo y con eso está todo muy bien. ¿Sí? Eso, chicos, así que pues peguen una revisadita al texto, a las diapositivas, a los videos, a los ejercicios, ¿sí? Y con esto creo que tranquilamente el día de mañana nos va a ir muy bien. Si ustedes notaron, de hecho ustedes de manera directa sacaron los ejercicios, no hubo necesidad de que yo lo hiciera aparte, diríamos, explicar algunos aspectos. Por ahí solo se aclararon algunos puntos que había dudas, pero casi todo el ejercicio o todos los ejercicios los hicieron ustedes, así que esperaría que el día de mañana también, si es que se plantean alguno similar, lo pudieran sacar igual sin mayores problemas. ¿Sí? No sé si tienen alguna inquietud final, chicos. ¿No? Bueno, repasen para el día de mañana, por favor. Esto sí también siempre les sugiero, aunque de manera implícita creo que ya está más que sobreentendido, por favor verifiquen que su computadora funciona bien, estén lo más cerca del internet, si tienen cable de estos de red, conéctenlos al router, en fin, tomen todas las precauciones del caso. Incluso si tienen la posibilidad, reinicien su computadora antes de dar la prueba para que no se les cuelguen los programas, y en fin, hay que ser muy cuidadosos en ese sentido, porque a veces por esos detalles no completamos las preguntas o no avanzamos a subirlas a tiempo. Ya seamos cuidadosos en ese sentido, chicos, y estemos por lo menos unos 5 minutos antes de las 8 el día de mañana para la prueba. Entonces, si no hay ninguna otra inquietud, pues nos vemos el día de mañana, chicos. Que les vaya muy bien. Hasta mañana. Gracias, economista. Gracias, economista.